La nutrición deportiva es muy importante y hoy vamos a analizar uno de los formatos más consumidos por los ciclistas, los geles. Contamos de nuevo con Joan Sancristán, bienvenido. Gracias, encantado. Gran experto en nutrición deportiva que os presentamos en un anterior vídeo sobre la alimentación en el ciclismo y que podéis ver aquí mismo. Bueno, Joan, pues cuéntanos qué son los geles. Pues bien, los geles no dejan de ser más que concentrados de diferentes nutrientes que podemos necesitar en diferentes momentos de la actividad física, en este caso, pues obviamente hablando del ciclismo. A partir de aquí podemos analizar diferentes composiciones, que podemos hablar hoy más en profundidad de ello, y valorar hasta qué punto unos u otros serán más o menos necesarios según las necesidades de cada persona. ¿Realmente, según lo que nos dice, realmente son necesarios los geles? Los geles son necesarios para cubrir una necesidad. Entonces es importante considerar qué necesidad vamos a tener cada uno de nosotros en función del tipo de entrenamiento, de la intensidad, del momento en el que estamos, si estamos en una competición o en un entrenamiento, qué duración va a tener esa actividad física, si hemos comido o no hemos comido, si nos viene un perfil más llano o más intenso o con más o menos desnivel, si hemos comido algo, bien sea barrita o trago de isotónico, antes o después. Es decir, los geles son necesarios, pero de alguna forma hay que contextualizarlos dentro del entrenamiento o de la competición de cada uno de nosotros. Y obviamente, una vez hemos analizado eso, elegir el tipo de gel correcto en esa ocasión. Vale, y bueno, ¿y qué tipos de geles entonces tenemos? Pues bien, geles tenemos gran variedad. Aquí os mostraré pues, los que trabajamos nosotros. Dentro de cada una de las variedades y formatos que ahora os presentaré, tenemos diferentes sabores. Al final, debemos tener en cuenta cuando hacemos deporte, estamos consumiendo ciertos productos para ir recuperando energía o para ir recuperando aquello que vamos perdiendo con la actividad física. Y la oferta en variedad de sabores busca que nadie de nosotros se sature a nivel organoléptico, a nivel de paladar, y que tengamos variedad para elegir el sabor que más se adapte a nuestros gustos, ¿no? Entonces, independientemente del tema de sabor, deberemos tener en cuenta si lo que buscamos es un aporte energético, para lo que tenemos el concepto de geles energéticos, es decir, geles que nos proporcionan carbohidratos. El carbohidrato al final es la fuente de energía principal que utiliza el cuerpo cuando realiza actividad física, y este carbohidrato puede ser de dos tipos: lo que llamamos un carbohidrato complejo, que nos da una energía sostenida a medio y largo plazo, y un carbohidrato o azúcar simple, que nos daría una energía más inmediata. Lo interesante de los geles energéticos es que combinen ambos tipos de energía, porque cuando tú estás haciendo una actividad física necesitas energía al momento, pero también necesitas energía progresiva, es decir, la actividad no va a terminar al cabo de poco rato. Al final tomas un componente energético para poder tener rendimiento durante esa duración de actividad física. Entonces, a nivel de geles energéticos, por ejemplo, pues tenemos el formato de gel con taurina o el gel con guaraná, cuya base energética es el carbohidrato, carbohidrato de absorción lenta, pero también tiene un pequeño aporte de energía rápida para tener esa parte un poco más explosiva, un poco más inmediata en ese momento de la actividad física, pero al mismo tiempo te proporciona energía sostenida, ¿no? Como te comentaba anteriormente. Si lo que queremos es este tipo de aporte energético, pero en una textura, digamos, más líquida, que no te requiera de ese trago de agua que a veces necesitamos después de tomar un gel, nos iríamos al formato hidrogel o H-gel, que sería este de aquí. El aporte energético de este gel viene a ser el mismo tipo de energía que el que te comentaba antes. Es decir, es un aporte energético inmediato, pero también sostenido. Buscamos que la energía se libere en ese momento, en cierta cantidad, pero que también luego tengas tú un aporte energético progresivo para poder continuar con la actividad física o la intensidad que requiere. En este caso, si lo agitas, es más líquido, se traga de forma más agradable, pero luego debes tener en cuenta también un poco el tema del llevar el gel contigo, ¿no? Este es más grande porque lleva más agua, en según qué momentos nos puede interesar algo más pequeño, en otros momentos, si lo puedo llevar en el maillot, por ejemplo, pues puedo llevar un gel algo más grande, ¿no? Por así decirlo. Sí que es cierto que en ambos casos, tanto en el formato hidrogel como en el formato gel taurina, gel guaraná, tenemos la opción con cafeína, si queremos un
una chispa más en cuanto al tema de cafeína que ahora comentaré, ¿vale? En este caso es el sabor cola, que lleva cafeína, y en este caso tenemos el formato guaraná en sabor exótico piña, que también tienen cierto aporte de cafeína. Y hablando de cafeína, que seguro que tú eres de los que le gusta la cafeína. Yo le doy a tope. Este de aquí, Stimul Red, yo lo suelo recomendar mucho, sobre todo en entrenamientos explosivos y en la parte final de competiciones y de entrenamientos intensos, porque el aporte de cafeína que te da es una cafeína muy explosiva, muy inmediata, que te saca de muchos apuros y que puede ser una gran ayuda en lo que te comentaba, ¿no? En la parte final de un entrenamiento, sobre todo cuando vas en grupo y quieres pasar por delante a los que les llevas viendo el culot durante un buen rato. Y luego en competiciones también, cuando ya empezamos a flaquear a nivel energético, un push de cafeína siempre puede ser una buena ayuda, ¿no? Entonces, hasta ahora, como comentábamos, tendríamos el concepto de gel energético para que nos proporcione calorías o energía inmediata y a medio largo plazo, el concepto de gel estimulante con cafeína, como sería este de aquí, más para la parte final de entrenamientos y competiciones, y luego tendríamos geles con, yo no diría sales minerales, en este caso es un gel muy específico con magnesio, sobre todo para prevenir calambres. En actividades de larga duración, competiciones de larga duración, el gel de magnesio es una gran ayuda para prevenir calambres. Perdemos mucho magnesio con la sudoración. Además hay gente que también es propensa a perder más minerales, electrolitos, y es propensa también a tener calambres. Entonces el gel de magnesio es una gran ayuda para prevenirlos. Una vez has tenido el calambre, ya vamos tarde. Entonces lo ideal de todo esto es que lo tomemos antes de que nos venga cualquier problema muscular, y eso nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hay que prevenir, no podemos esperar que un gel nos saque de un apuro. El gel es un añadido a cuidar la hidratación, a cuidar la ingesta energética, a haber descansado bien, a tomar electrolitos en forma de sales en la bebida, por ejemplo, y este gel de magnesio puede ser un añadido más, que incluso en deportes de larga distancia yo suelo recomendarlo antes de ir a dormir, por ejemplo en medio Ironman o Ironman, antes de ir a dormir los días previos. Es un gel que ayuda a descansar, a relajar a nivel muscular y por tanto a que ese reposo nocturno pues como que te cunda más, ¿no? Te levantas más descansado. Por tanto, resumiendo, ¿vale? Para que nos queden los conceptos claros, el gel energético en un formato más concentrado o más líquido, dependiendo de cómo me guste a mí más tomarlo. En ambos casos tenemos la opción de que incorpore algo de cafeína. Un gel con un poco más de push de cafeína, que sería el Stimul Red, más explosivo, más intenso, para esa parte final intensa también. El gel de magnesio, en el caso pues, de que seamos propensos a tener calambres o que tengamos mucha sudoración. Y luego tenemos el Sprint Gel, que en este caso es un gel con mayor concentración de azúcares rápidos, ¿vale? Este gel lo aconsejo también para partes finales de entrenamientos y competiciones, porque la energía que nos da es una energía muy inmediata, muy rápido, sin cafeína. Por tanto, para una parte final podemos elegir dos opciones: cafeína, si me gusta la cafeína, o si no quiero usar cafeína, un gel más rápido. A partir de aquí, pues entrenar en el cuándo y cómo tomarlos. Sí, yo particularmente, bueno, soy usuario de prácticamente todos los que tenemos aquí, y alguna vez he cometido el error de tomármelo un pelín antes de tiempo, lo que me ha provocado a veces pues ese bajón que te da también esta estimulación. Yo creo que la duda que tenemos la gran mayoría es saber cómo y cuándo tomarlos. Vale, bueno, en ese sentido, yo algo que recalco mucho, y creo que ya lo comenté en el otro vídeo, debemos tener en cuenta que esto al final son alimentos, el alimento llega al estómago y tiene que digerirse. Por tanto, no vayamos a tomarlo en un momento en el que tengamos el estómago muy encharcado de líquido porque hayamos bebido mucha agua, mucha bebida isotónica, porque entonces la digestión puede rentecerse y puede darnos problemas gástricos. Eso por un lado. Luego, por otro, sobre todo cuando hagamos aporte energético, gel energético, ¿vale? El cuerpo tiene unas necesidades de carbohidratos, en torno a 30, 50 gramos de carbohidratos por hora. Entonces, esto tiene que ser una base, una guía para cuando entrenemos, probarlo y complementar el gel bien con barrita o bien con fruta, otro tipo pues, de alimentos que nos ayuden a ir proporcionando energía y calorías al cuerpo para afrontar esa actividad. Lo que no podemos hacer es esperar 2 o 3 horas a tomarnos un gel, porque mis reservas energéticas estarían ya muy abajo. Entonces, para tomarlos, yo suelo recomendar cada 45, 50, 60 minutos, es decir, cada 3/4 de hora a hora, una toma de gel
o en lugar de gel puede ser un mordisco de barrita. A la hora de diferenciar entre gel y barrita, tener en cuenta que un gel, al ser más líquido, la digestión puede ser algo más ligera que una barrita. Entonces yo suelo recomendar también que si nos viene por delante un puerto o algo un poco más intenso, tirar más de algo que sea fácilmente digerible como un gel. Ahora bien, si estoy arriba de un puerto y me viene bajado, me viene llaneo, quizá tirar de barrita, porque el estómago va a ir algo más relajado y puede ser un buen momento para comer, masticar un alimento que también me proporcione energía, y ese momento puede ser el adecuado, ¿no? Y nada, y nos quedaría el de cafeína, como te comentaba, para la parte final, no hacer como tú, que me lo toma antes de tiempo saliste y muy para lanzado, abajo. saliste muy lanzado. ¿Eh? Pues nada, Joan, pues muchas gracias, Nada, como siempre. encantado. Gracias por la información que nos has aportado, porque realmente nos va a ser de gran ayuda. Y bueno, pues llega la parte final del vídeo, que bueno, como siempre ya sabes, viene el chiste. Toca chiste, ¿Estás preparado? Sí, sí, bueno, nada. Oye, todo Pues nada, oídos. el que acude al doctor, ¿no? Y dice, mire, doctor, es que tengo complejo de feo. Y dice, no, mira, perdona, eso no es un complejo. Muchas gracias a todos. Nada, gracias por estar aquí. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos un vídeo, y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.